Con este video comienzo la parte 2 del libro Interpretando Apocalipsis, y la parte 2 está titulada La Biblia se guía sola. Ya vimos 8 videos antes de la parte 1 y donde se enfatiza o se puede ver la importancia de la intervención de Dios en la revelación al corazón del creyente para entender un libro tan difícil como lo es el libro de Apocalipsis. Hay cosas del libro que yo mismo todavía no entiendo, así que no pretendo tener todas las respuestas. Yo sigo buscando, estudiando, escucho a otras personas, especialmente en inglés, porque en español se repite mucho que 7 años, que 70 semanas, que un rapto pretribulacional no pasan de lo mismo. Y en inglés hay un poco más de opciones. Ahora, la primera parte fue, por así decirlo, más relacionado con el aspecto espiritual de la interpretación. Ahora vamos a ser un poco más técnicos con herramientas para ayudar a cualquier persona que quiera aventurarse en la interpretación del libro de Apocalipsis. Comencemos entonces con la lectura en la parte 2, que se titula La Biblia se guía sola. Dijimos que hay 5 subtítulos: referencias de la misma Biblia, tipología, contexto como un todo, y el futuro, identificando palabras claves. En el tema primero de referencias de la misma Biblia, leo así: dentro del mismo texto de la Biblia encontramos referencias a otros versos de la misma Biblia. Eso nos ayuda a no perdernos solo asumiendo lo que un verso quiere decir. Desde ese punto de vista, si no cultivamos el ser lectores constantes de la Biblia, tendremos una gran desventaja al interpretarla. Esas referencias autoprovistas de la Biblia nos dará detalles en el otro verso o pasaje que no son dados en el verso o pasaje que estamos estudiando. Aquí comparto algunos ejemplos escriturales de varios tipos de referencias bíblicas. A medida que estudia la Biblia, usted puede ir agregando otras referencias que vaya encontrando. Estos son los tipos de referencia que yo encontré. Uno es la referencia directa, referencia idéntica, referencia relacional, referencia condicional, referencia a palabras o conceptos claves y referencias a libros no incluidos en la Biblia. En la primera, que es la referencia directa, como la frase lo dice, en ocasiones encontramos escrituras que nos dan un nombre específico de un profeta en otro libro de la Biblia dentro del pasaje que estamos estudiando. Jesús usó este tipo de referencia en Mateo 13, del 13 al 15. Leo en la versión de las Américas diciendo: por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. El nombre del profeta Isaías es dado en esa expresión de Yeshua en el libro de Mateo. La referencia es directa al pasaje de Isaías 6, donde encontramos detalles reveladores que no son mencionados en el pasaje de Mateo, y lo cual nos ayuda a tener un mejor entendimiento y una interpretación más acertada. Entre otros posibles detalles, encontré, por ejemplo, que este pasaje tiene una proyección doble. Al mismo tiempo que contiene mensaje a los no creyentes para salvación, también
contiene un mensaje a los creyentes con respecto a la revelación de la semejanza de Yeshua en su pueblo o el verdadero Israel de Dios, en donde el Israel físico es una figura o tipo de los creyentes del Nuevo Testamento. Referencias a eso lo encontramos en 1 Corintios 10:4 y 1 Pedro 1:11. Hay mucho que extraer detrás de este concepto, pero solo estoy usando el pasaje como un ejemplo de una referencia directa dentro de un pasaje. Otro ejemplo lo vemos en Mateo 12:40. La versión de las Américas dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Una diferencia directa al profeta Jonás, porque él mencionó por nombre, dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre. Así que es una referencia directa al profeta Jonás. Si vamos a ese libro encontraremos detalles que nos llevarán más allá de nuestra dimensión natural a la experiencia de Yeshua después de su muerte en la cruz y descenso al corazón de la tierra, como dice la Biblia. Entre otras, muestra cómo él oraba al Padre en medio de tal experiencia. La segunda referencia que vamos a estudiar se llama referencia idéntica. Aun cuando el nombre del profeta no es dado en el texto, el juego de palabras usado en ese pasaje es el mismo o contiene un concepto idéntico al verso que podríamos estar estudiando. En nuestra época tenemos la conveniencia de tener versiones de la Biblia que traen referencias, lo cual hace nuestro estudio más fácil, y eso sin mencionar las ventajosas herramientas tecnológicas. Por ejemplo, en Hebreos 1:13 no da el nombre del profeta, ni nos indica otra escritura precisa, pero debido al juego de palabras, podemos encontrar otros versos en la Biblia que se refieren al mismo tema. En este caso encontramos el Salmo 110:1. Leo en Hebreos 1:13, en la Biblia de las Américas, dice: pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y luego leo el Salmo 110:1 en la versión de Reina Valera de 1960. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta expresión también aparece en los siguientes versos: Mateo 22:44, Marcos 12:36, Lucas 20 del 42 al 43, Hechos 2 del 34 al 35, 1 Corintios 15:25, Efesios 1 del 20 al 22, Colosenses 3:1, Hebreos 8:1 y Hebreos 10 del 12 al 13. Este concepto será ampliado en otro capítulo de este libro. Otro ejemplo de una referencia idéntica, Gálatas 4:27. Leo en la Biblia de las Américas: porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. En Isaías 54:1, leo en la versión de Reina Valera de 1960: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. El apóstol Pablo usa en Gálatas 4:27 una referencia idéntica que encontramos en el libro de Isaías 54. Eso nos da la autoridad bíblica para aplicar detalles encontrados en Isaías 54 a la iglesia gentil, término que no es bíblico. La Biblia en realidad unifica
Israel y la iglesia como un solo cuerpo. En sí, este concepto de Israel y la iglesia no existe en la Biblia. Nosotros como gentiles hemos sido injertados en ellos. Ellos no han sido agregados a la iglesia. Debo dejar este concepto aquí, solamente recordando un verso salido de la boca de Yahshua mismo, que dijo, porque la salvación viene de los judíos. Eso está en Juan 4:22, en la versión de Reina de Valera. Nota, debo mencionar que existe una diferencia abismal entre los israelitas por nacimiento físico en la tierra de Israel y el remanente fiel de los israelitas verdaderos que son de la fe de Isaac. Existe una gran mayoría de judíos seculares y otros judíos religiosos que no solo son impíos, sino profundos enemigos diabólicos del Altísimo. Y está mal que por la ignorancia entre cristianos evangélico-pentecostales se mantengan orando por una nación corrupta en gran manera y no por el remanente fiel entre ellos. Más adelante menciono un poco acerca de los judíos llamados sionistas, que son multimillonarios y en posiciones mundiales de poder, altamente satánicos, que están sentando las bases para el gobierno de la bestia de Apocalipsis 13. ¿De veras cree usted como cristiano que debemos seguir orando indiscriminadamente por los judíos? No lo creo. Volviendo a nuestro pasaje de Gálatas 4:27 e Isaías 54:1, vemos que eso abre las posibilidades interpretativas de un pasaje. En este caso, aplicando varios conceptos contenidos en Isaías 54 a los creyentes de nuestros días o la iglesia de Jesucristo o la iglesia de Yahshua. El tercer punto en cuanto a referencias es la referencia llamada relacional. Básicamente significa que el escritor inspirado usa diferentes conceptos o palabras claves en donde dos o más temas son combinados, proveyendo esto datos para ser usados en la interpretación de un pasaje. Esta referencia escritural relacional conecta diferentes conceptos o palabras. Por ejemplo, Juan 14:15, la Reina Valera 1960 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yahshua está combinando expresiones de amar a Dios con guardar mandamientos, lo cual son dos conceptos completamente diferentes, pero que se combinan con un propósito específico. Eso nos ayuda a interpretar algunas otras escrituras de una manera más clara y acertada, tales como Romanos 8:28, la Reina Valera, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aplicando el concepto antes mencionado a este pasaje, nos ayuda a darnos cuenta que no aplica a todos los creyentes como comúnmente se cree, sino solo a aquellos que demuestran su amor por Dios guardando sus mandamientos. Nuestra realidad en la iglesia es que una gran mayoría de creyentes quedan automáticamente descalificados para aplicar la bendición contenida en este verso. Otra vez, el verso de Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, esa misma expresión en Juan 14:15, Jesús la unió a guardar sus mandamientos. Entonces, si leemos en Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios, en otras palabras, lo que no está escrito allí, pero que Jesús dijo en 14:15 es que si esos dicen amar a Dios, es porque están guardando sus mandamientos. De esa manera, ese verso no puede ser aplicado a todos los creyentes. Vuelvo a repetir.
Aplicando el concepto antes mencionado a este pasaje nos ayuda a darnos cuenta que no aplica a todos los creyentes, como comúnmente se cree, sino solo a aquellos que demuestran su amor por Dios guardando sus mandamientos. Nuestra realidad en la iglesia es que la mayoría de creyentes quedan automáticamente descalificados para aplicar la bendición contenida en Romanos 8:28. En muchos de los casos, aunque no es políticamente correcto decirlo, lo que realmente pasa cuando vienen adversidades y problemas a los cristianos es porque están sufriendo un juicio justo y verdadero como consecuencia de su desobediencia. Si somos honestos, la única manera en que eso les ayudará a bien es arrepintiéndose. En cuanto a los mandamientos, también debo mencionar que cuando las escrituras dicen guardar sus mandamientos en el Nuevo Testamento, no se está refiriendo a la obediencia de los mandamientos escritos en piedra y dados a Moisés. Ni siquiera se está refiriendo a los mandamientos escritos en la Biblia en la pura letra sin la vida del Espíritu, sino a los mandamientos escritos en los corazones, dictados de una manera individual a cualquier creyente que tiene oído abierto a lo que el Espíritu está diciendo a su vida, porque ya no estamos bajo la ley. Sin embargo, la voz del Espíritu en el creyente que vive por gracia y no por mandamientos escritos en piedra, tiene su base en el conocimiento de los mandamientos escritos. Mientras el heredero es niño, está sujeto a tutores. Aunque no puedo entrar en mayor detalle aquí, solo diré para aquellos que entiendan. Eso incluye la observación del sábado físico, porque según las escrituras, muchos parecen no haber alcanzado el reposo, según el libro de Hebreos, porque queda un reposo al que los creyentes deben entrar, y no es guardar un sábado físico. Cada vez que un creyente obedece la voz del Espíritu en su corazón, no está haciendo su obra, sino que está descansando de sus obras, porque está haciendo la obra del que lo envió, que es el Padre, por medio de su Espíritu en corazones de carne y no en mandamientos escritos en piedra. El que obedece la voz del Espíritu y aprende a vivir por ello, ese ha entrado en el reposo de Dios y no necesita observar un día de la semana, porque su vida entera y su vida continua es un reposo o es un sábado espiritual continuo, haciendo la voluntad y la obra del Padre. ¿Estoy menospreciando de alguna manera los mandamientos de la Torá o del Antiguo Testamento o el Pentateuco? De ninguna manera. Pero lo que digo es que el Espíritu es el que nos dictará de una manera particular los mandamientos escritos a seguir en determinada situación individual o particular. Debo dejarlo aquí y seguir con el tema. Este punto será tratado más adelante con mayor detalle y una mejor explicación. En 2 Corintios 3:3, la Biblia de las Américas leo, dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Por todo el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo trata de que comprendamos esta verdad que nos libra de la obediencia a mandamientos de la ley escrita en piedra en su origen. Por eso es importante que nosotros como creyentes conozcamos nuestras Biblias y hagamos de la lectura bíblica una parte trascendental de nuestra vida diaria para aprender o crecer en lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias.
Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento nos insta a obedecer los mandamientos, es común, pero es erróneo, pensar en los mandamientos de la ley dados a Moisés. En ese caso, nos volvemos otra vez a la obediencia de los mandamientos escritos en piedra y pensamos que esa es la palabra de Dios, de la cual en realidad fuimos hechos libres por medio del sacrificio de Yeshua. No debemos volver a las cadenas de la autojustificación por obediencia a mandamientos escritos, y eso incluye el sábado. El balance a esto será que el Espíritu en nuestro espíritu nos hará saber qué mandamiento de la Biblia es aplicable para nosotros en un momento en particular. Para eso es necesario una relación personal, que es otro problema por el cual nuestra falsa religiosidad mejor se acomoda a obedecer lo escrito. Debo dejarlo aquí por la amplitud que tiene este tema. Otro ejemplo de palabras claves o conceptos que son combinados para traer luz en la interpretación de las escrituras lo encontramos en 1 Corintios 10:4. El apóstol Pablo declara que el pueblo físico de Israel en el Antiguo Testamento eran cristianos. Él lo dice ahí en 1 Corintios 10:4 porque ellos tenían el Espíritu de Cristo. Ahorita veremos. También el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:11, dice que los profetas que profetizaron acerca de esta gracia destinada a la iglesia tenía el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Estos versos unen poderosamente todo el Antiguo Testamento a la iglesia. Por supuesto, no estoy hablando de proselitismo de la religión y observancias judías, o el sentido de justificación, regresando a los rituales de la ley. Con esto concluyo estas primeras 3 referencias que encontré: la referencia directa, la referencia idéntica y la referencia relacional. En el siguiente video veremos acerca de la referencia condicional y probablemente la referencia a palabras o conceptos claves en el mismo video. Como le dije, esta parte son más técnicas y no es tan divertido, pero para aquel que realmente quiera estudiar, estas son algunas herramientas que podría usar para ayudarse en sus estudios y la interpretación de las escrituras. Continuaremos en el siguiente video. Bendiciones.